16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Toma los mandos de nuestro sonido mágico, Rubén de Felipe. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para contarles un montón de cosas. Enseguida nos vamos de viaje a seguir conociendo historias de esos santos que hay en Andalucía. Después nos iremos a viajar por el desierto con un sufique delicado y delicioso que les recomiendo que no se pierdan, y mucho más si nos da tiempo. Hablaremos también de esa nave que tenía que llegar el día 14 y que parece ser que no ha aterrizado. Preguntaremos por qué. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren intervenir en ese concurso. Tenemos 5 libros que vamos a sortear entre toda la gente que nos llame o que quiera entrar en ese email que tenemos. Y ahora vamos a darles más datos de ese tema, de esos santos que hay en Andalucía. Este es un informe que hemos preparado para darlos a conocer a nuestros oyentes. Hoy hace un año que se nos fue Juan Antonio Cebrián. Desde aquí nuestro testimonio para él, nuestro recuerdo, y fuerza y honor, caballero, estés donde estés. Seguimos. ¿Dónde está el pueblo de Ángel Custodio? El pueblo de Ángel Custodio se encuentra, sinceramente, acaba de decir unas palabras, Miguel, que me han tocado. Y es cierto que murió hace un año este gran hombre, y también quisiera yo también llevar unas palabras de apoyo al señor Cebrián, los micrófonos son tuyos, allá donde estén, ¿no? Simplemente, pues eso. También demostrar mi pequeño granito de arena en este pequeño homenaje que se le haga en este... Fuerza y honor siempre. En este año, fuerza y honor, eso es. Bien, pues el pueblo se encuentra exactamente en lo que se llama la Hoya del Salobral. La Hoya del Salobral se encuentra en Frailes, que es un pequeño pueblo perteneciente al término municipal de Alcalá la Real, en Jaén, la Sierra Sur de Jaén. Vaya zona esa vuestra, lo que hay sí, por ahí, sí, esa zona es probablemente... la zona más cálida de todo tipo de fenomenología, de cualquier tipo que se salga de lo normal, por así llamarlo, y realmente una zona muy, muy, muy prolífica en todo este tipo de historias. De hecho, la sota, el caballo de rey y la sota de la curandería están ahí, el Santo Lucico, el Santo Custodio y el Santo Manuel. Déjame que recuerdo los teléfonos 900-137-137, nuestros teléfonos para participar en ese concurso que tenemos. Y es cierto, como decíamos en este informe, datos reales sacados de la historia, es decir, no nos estamos inventando nada, ni alucinando, que contaban del Santo Manuel, es decir, que estaba en la cárcel y los candados... Sí, el Santo Custodio. Santo Custodio, perdón, sí. Santo Custodio. Se caían, la Guardia Civil de repente no podía levantarse, había una pareja de la Guardia Civil que no dejaba entrar a ese lugar y de repente abrieron las puertas porque alguien de la familia de los guardias civiles se curó. Claro, efectivamente. Todas esas leyendas son basadas en... Sí, todas estas leyendas se cuentan tal y en teoría es que pasaron así. No hay testimonios que atestiguen lo contrario. En realidad son uno de los muchos milagros que se le atribuyen a esta persona. De hecho, incluso intentaron buscar algún reporte realmente físico y gráfico de lo que allí aconteció, porque querían elevarlo a los altares realmente, canonizarlo, ¿no? Y de hecho sí que es verdad que el Santo Custodio tuvo una vida muy azarosa desde el punto de vista de que se salía con la suya siempre que topaba con la iglesia, porque claro, para la iglesia era un problema tener a esta persona ahí, porque es que recibía más personas él en su casa que la gente iba devota a la iglesia, ¿no? Puesto que esta persona realmente sanaba, fuera curandero, sanador, santo o como quiera. Da igual, lo importante es que sanaba. Tenemos el testimonio de una persona de ahí del pueblo que nos hemos puesto en contacto con él y nos va a contar una curiosa historia. Están preparándolo nuestros compañeros. La gente sigue todavía creyendo, van a la tumba y sigue... Sí. Si vas, por ejemplo... Espera, ya tenemos esa llamada preparada. Vamos a ir con él para escuchar un testimonio de primera mano de alguien que hace unos cuantos años tuvo una experiencia con este santo. Y vamos con una persona que estuvo de cerca con el Santo Manuel. Don Antonio. Dígame usted. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿cuándo conoció al Santo Manuel usted? Pues yo lo conocí, la verdad que por el año 60 y algo. 60 y algo. Creo entender que tenía a su mujer enferma, ¿no? Pero ¿cómo era el Santo Manuel? ¿Era un tipo raro? ¿Era un personaje extraño? No, hombre, es extraño, no tenía nada, yo que era muy pacífico. Sí.
no le cobraban nadie nada, estaba hecho en esclavo allí a la gente. Toda la gente, sí, bueno, todos los días sí, estaba allí una de gente. ¿Iba mucha gente a verle? Sí, iba mucha gente y bueno, y con una fe tremenda. Con una fe tremenda. Usted tenía a su mujer que fue a verle y ¿qué le pasaba? ¿Qué pasaba? Mi mujer que tenía un bulto en un pecho, un bulto como era una gallina o algo más. Sí. Pero muy duro que yo. Sí. Y entonces, pues claro, pues y esto será una cosa mala, pues seguro que sería, porque lo que le pasó fue muy raro. Y le digo, mire usted, Antonio, es que tengo un bulto en el pecho. Espere, ¿habían ido al médico a verlo o en aquel tiempo no había esa facilidad de médicos como ahora? Sí, dirían que tenía un pinche de grasa o de... que no sabía lo que tenía, que le iban a pinchar para sacarle ya pruebas. Sí, y fue a ver al Santo Manuel y ¿qué le dijo el Santo Manuel? No, que no tenía que ir. Porque, bueno, dije, no, Dios quedará que te dije sin tener que ir, porque él siempre decía que Dios quedará. Dios quedará, y él no me decía nunca. Y entonces, pues le dije, porque era un hombre de muchas bromas también, gastaba bromas y así. Y así tengo un botón entero del pecho y otro en el otro lado. Venga, mira, todas las mujeres tienen dos bultos en el pecho. Y se rió. Bueno, ya se puso serio y dice, ¿sabes? Ponte un poco retirada. Y la puso pues, a unos 5 o 6 metros. Sí. Y pero diga, que cerco más raro tiene eso. Ay, que cerco tiene. Y vamos a cortarlo el pelo de onda. Y pegaba así como cortando con los dedos así como que estaba cortando aquello con una piedra, ¿no? Con los dedos lo hacía, ¿no? Sí. Y iba haciendo todas las venga, me entro y con la ayuda de Dios te quitas un poco. Y pero a darte y luego cuando ya veníamos por el camino. Espera un momentito, salieron de la consulta donde estaba el Santo Manuel, iban con con caballerías, me contaba. Sí, con los mulos. Con los mulos, sí. Cuando mi mujer pues se le pusieron los malos. Se le pusieron. Ya, pues 2 pañuelos puso, después nos lavamos en una fuente y otra vez lo llenó, echando por los ojos. Y ya al otro día o al otro, cuando fuera, tampoco, bueno, aquí no tardó ni 3 días. Pues él tocó y dice, escucha, ¿y mi bulto? Y dice, bueno, que se me ha perdido. Se le había desaparecido el bulto. Había desaparecido el bulto. ¿Le salió por los ojos? Claro, seguramente, claro que yo, fue que lo que tenía allí, pues lo echó por los ojos. Ya. ¿Y no volvió a tener ningún problema? Nada, no volvió a tener problema. Muchas gracias, don Antonio, por el testimonio. Nada. Que descanse usted, un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, buenos días, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Tremendo lo que contaba, ¿no? De repente van a ver a este personaje y le saca ese bulto. Curioso, además tenía humor, porque decía, claro, todas las mujeres tienen 2 bultos en el pecho, refiriéndose, pero luego era otra cosa. Esta persona lo conoció. Cuéntame un poco cómo, porque estamos hablando de 2 personajes diferentes, el ángel custodio por un lado y el Santo Manuel, pero ha habido una especie de herencia de todos estos personajes. Sí, efectivamente. ¿No? Todo comenzó pues, con el santo que le llamaban Luisico, Luis Acetuno, ¿no? Que vivía en Cerrillo del Olivo, también en la zona esta mágica, por así decirlo, de esta población jienense. Luis Acetuno, que nació en el 1843 y estuvo pues dedicado hasta 1912 aproximadamente con el tema de la curandería, cuando murió, recibió, donó esos dones, esos poderes al Santo Custodio, que vivía relativamente cerca. Y es muy curioso porque la gente contaba que veían al custodio antes de recibir esos dones, hablando mucho con Luisico, con el santo Luisico. Que no estaba, estaba fallecido. No. Mientras Luisico vivía, ya siendo un santo respetable, cuando hablo de santo me refiero a la palabra como curandero, ¿no? Como esa otra definición que hay, como santo, y hablaban mucho entre ellos, lo cual era muy significativo porque los santos, al fin y al cabo, eran también personas un poco inaccesibles. Sí que estaban para sanar, pero no entablaban amistad así como así, ¿no? Y empezó el señor Custodio a juntarse mucho con Luis Acetuno, con el santo Luisico, y recibió los dones cuando murió el santo Luisico. Y cuando Ángel Custodio,
El santo custodio murió, surgió otro hombre, llamado el Santo Manuel, como se le conocería posteriormente, que muchos incluso piensan que es la reencarnación del santo custodio, puesto prácticamente que hacía las mismas obras milagrosas con las personas. Es que prácticamente era como si fuera el mismo. Que era el que curó a la mujer de... A la mujer de este testimonio que acabamos de tener. Era curioso porque el conductor, uno de los conductores de aquí de Radio Nacional que te ha traído hoy, contaba también una experiencia, ¿no? Efectivamente. Sí, que es una cosa que sigue estando vigente hoy en día. Sí, me estaba contando cuando veníamos para acá que una conocida suya se salvó de una enfermedad realmente dura, realmente era terminal prácticamente, acudiendo simplemente a la tumba donde se encuentra el santo Manuel. Y simplemente tirando las flores, y las flores después de mucho tiempo de haberlas tiradas, allá hay un barranquito donde se tiran las flores y todo eso, y seguían completamente verdes, no se habían marchitado, y esa persona sanó. Es curioso que después de la muerte de estas personas, las personas que van a visitar sus tumbas siguen sanando. Tú has estado allí, ¿verdad? En ese pueblo, en esa tumba. Sí. Claro, tiene que haber diferentes tumbas, la de Ángel Custodio por un lado y la de Santo Efectivamente. Manuel. ¿Están juntas? ¿Están diferentes pueblos? No, están en diferentes pueblos. La tumba del Santo Custodio está en Noalejo y la de Santo Manuel está en Ventas del Carrizal. Y son tumbas que son prácticamente puntos de peregrinación que acuden infinidad de personas. Es que es realmente increíble. Visitar esas tumbas es prácticamente como acudir a un lugar mágico, un lugar sagrado. Las tumbas están constantemente llenas de flores frescas, acuden incluso autocares a implorar esos beneficios de curación a las propias tumbas, porque ya lo dijo el Santo Custodio y el Santo Manuel, lo vaticinaron así antes de morir. Allá donde yo fuere, aunque siga muerto, seguiré sanando. Y la gente sigue yendo, y realmente hay testimonios escalofriantes de que la gente se sigue sanando. Puede ser un fenómeno de conversión, puede ser cualquier otro tipo. Claro, cuando hablamos de conversión estamos hablando de un fenómeno sugestivo, ¿no? Pero, o realmente la intercesión de esa persona que realmente alcanzó un estado de santidad realmente alto, como para poder sanar a otras personas, incluso desde el más allá. A veces tenemos los santos muy cerca y no nos damos cuenta de esa santidad, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo está el tema ahora? ¿Hay alguien que estamos a punto de terminar esta parte del programa, que haya recuperado esos poderes, que haya heredado esos poderes de estos santos? La verdad que la sede está vacante. Desde que murió el Santo Manuel en 1984, la sede de quien ocupa el lugar de santo está completamente vacante. Han surgido muchos falsos santos, como muchos falsos profetas, digámoslo así. Pero claro, después el mismo pueblo al que va consensuando y va diciendo este sí, este no, y hasta ahora no ha habido ningún otro que haya surgido que haya obtenido esa categoría de santo y que haya continuado con la obra del Santo Luisico, del Santo Custodio y del Santo Manuel. Lo más increíble que tú hayas investigado que han hecho estos santos en se llama la Ruta de los Santos, ¿no? El lugar. Sí, la Ruta de los Santos, le llaman mucho la Ruta de los Milagros. De los Milagros. ¿El milagro que más te ha llamado la atención? Es que prácticamente hay muchísimos, desde el punto de vista de resucitar prácticamente una niña que estaba muerta con su mortaja hecha, lo cual me parece realmente tétrico. ¿Sí? La mortaja hecha, y le llevaron la mortaja al Santo Custodio simplemente para que la bendiciera, para que el alma de esa muchacha, era una niña pequeña, tendría 4 o 5 años, se elevara. Y el Santo Custodio le dijo simplemente, esto la quitáis, ponedle tal rebequita y se la dejáis puesta hasta que sane. Y la niña sanó. Y tenía su mortaja preparada. Paco, estamos terminando. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. ¿Algún lugar de referencia por si la gente quiere más datos? ¿Alguna página web o algo que podamos dar como información o como punto de contacto, si te parece? Como punto de contacto no tiene nada que ver con el tema, no sé si sería ético darla. El tema de la página web donde me pueden encontrar es clinicahypnos.com, www.clinicahypnos.com. Ahí si quieren
escribirme, viene mi email y pueden consultar cualquier tema, incluso si están interesados en conocer algún curandero que yo conozca particularmente. Había una gente que me estaba pidiendo si en Barcelona había alguien, etcétera, y estaban pidiendo el contacto para lo de la culebrilla. Vuelvo a repetirlo, me dicen. ¿Cuál es la dirección? www.clinicahypnos, deletreo Hypnos, hypnos.com. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Empezamos a preparar el siguiente tema de campo, investigando, viendo lo que hay por ahí, con testimonios. Y te agradezco que seas un miembro más de la familia del Espacio en Blanco. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. El concepto queda muy bien, ¿eh? Aunque haya estado con los Rolling Stones, ha estado chido. Ha sido genial, te lo aseguro. Mejor que tocar con los Rolling. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Ahora nos vamos al desierto. Hay un personaje que queremos presentarles, un personaje delicioso, sufí, que nos va a contar un poco con esa especial manera que tienen ellos de hacerlo, lo que es el sufismo y los derviches. Es el siguiente tema del Espacio en Blanco y nuestro concurso sigue adelante, 900-137 en nuestro teléfono. Queremos tener muchas llamadas y poder sortear entre todos esos 5 libros que tenemos esta noche. Estábamos dando una vuelta por el desierto, que es costumbre del Espacio en Blanco. Nos hemos encontrado con un par de personajes que no hemos querido dejar escapar para que vinieran al programa. Uno de ellos es Mahmoud, que es nuestro traductor. Buenas noches, Mahmoud. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Darte las gracias que estés ahí esta noche traduciendo a Burhanuddin Germán. Buenas noches, Burhanuddin. Good evening, how are you? Very good, thank you. Very good, sir. Tenemos a Mahmoud porque nos va a traducir. Burhanuddin es un personaje que ha escrito un libro que se llama El camello sobre el tejado. Me gustaría que le preguntaras, ¿él es europeo? ¿Tú eres europeo? ¿You are European? As far as I know, I'm European. Yo creo que sí, soy europeo. Entonces eres un converso. You have been converted to Islam? If you want to say so, yeah. ¿Quieres decir así? ¿Se le quieres llamar así? Ya, ¿qué hace o qué ha supuesto como uno, además es alemán me parece Burhanuddin, ¿no? Yes, sí. Es de origen alemán. Como una persona alemana de este mundo occidental nuestro, metido en esta historia, de repente se convierte al Islam, cambia toda su forma de vida y se hace una persona que va por la vía del sufí. ¿Qué le ha llevado a hacer eso? How come a German from nowadays leaves everything and becomes a Muslim? Yeah, that's a miracle. Ese es un milagro. It's difficult to explain, yeah. No lo podemos explicar. Es difícil de explicar, es un milagro. ¿Desde cuándo te has convertido? Since when you have been like? Since 25 years. 25 años, 25 años. Bueno, me gustaría un poco que sirviera tu presencia en el programa de hoy para que explicaras a nuestros oyentes qué es el sufismo. Hemos oído hablar de ello, pero no sabemos exactamente lo que es. ¿Qué es el sufismo? I'd like you to explain to us what's Sufism. We have heard about it, but actually we don't know anything about it. Well, you know, that is not an easy question to say what is Sufism. Realmente no es una pregunta decir qué es el sufismo. But let's say Sufism is the path of love. El sufismo es el camino, la senda del amor. ¿Y los derviches qué tienen que ver con el sufismo? And the dervish, what do they have to do with the Sufism? Well, the word dervish is just a Persian word for Sufi. La palabra derviche es el término de perso, de Persia, del sufi. ¿Desde cuándo surge todo este movimiento del sufismo y de los derviches? Since when has started this movement of Sufism? Well, since the beginning of human mankind. Principio, o desde el principio de la humanidad. Ya. If you want to say so, Adam was the first Sufi. Si quieres llamarlo así, quieres llamarlo el término sufi. ¿Pero son seguidores de algún tipo de doctrina diferente de Mahoma o no tiene nada que ver? You are the followers of a special doctrine of Prophet Muhammad ﷺ or nothing to do with this? No, you can say that Islam is the body. Puedes decir que el Islam es el cuerpo. ¿Ah? And Sufism is the heart. Y el sufismo es el corazón. One cannot be without the other. Uno no puede estar sin el otro. ¿Hay mucha gente que esté practicando el sufismo en este momento en el mundo? Are there many people nowadays in the world who are Sufis? Well, there is no statistics, No hay estadísticas sobre ello, but we hope there are some. Pero esperemos que hay unos cuantos, sí. Ya, Burhanuddin, hay mucha gente que, o por lo menos en este mundo occidental, tenían que buscarse enemigos y parece que el Islam es el enemigo del mundo occidental. ¿Qué piensas tú? Many people look for enemies nowadays, and it seems that Islam is the first one to find. What do you think about this? Well, in some aspects the people are right. En algunos aspectos la gente tiene razón.
The Muslims, they should know better, Y los musulmanes deben saberlo más. as well as the Christians, Que igual que los cristianos, as well as the Jewish. igual que los judíos. All the religious people, they failed. Todos los cristianos han fallado. They failed to bring peace among each other, Han fallado en traer paz entre ellos. and for this reason, they are now in difficulties. Y por esa razón, hoy en día están en dificultades. And the Muslims first, Y los primeros son los musulmanes. they should know the best, Ellos tienen que saber mejor, but they are not doing. pero no lo hacen. Ya. Sin embargo, ahí parece toda una corriente de pensamiento que trata de hacernos creer que todo lo que es islámico es malo, es el diablo, es el enemigo. Nowadays, there's some way that they want us to believe that the Islam is the enemy, is the devil. Well, of course there is interests, there is power plays, Claro que hay intereses y hay movimientos y hay poderes por ahí. and the Muslims, they present themselves so stupid and so in front of all of the targets. Y los musulmanes se presentan a sí mismos como símbolos y enfrente de cada objetivo. So they're very suitable for this kind of games. Así que es un adaptable para estas situaciones. What can we do? ¿Qué podemos hacer? Ya. Has escrito un libro que se llama El camello sobre el tejado, enseñanzas sufíes para la vida cotidiana. You have written this book, Y leyendo en él dicen que la solución, que sin problemas en principio no existe. Es decir, los problemas son algo que nos ha dado Dios para ayudarnos en la vida. Everything is a present from God, but you have to understand one thing. Todo es un regalo de Dios. Pero It is tienes not, que entender, it is not God gave us the problems. Dios no nos dio problemas. The problems, we do it by ourselves. Los problemas los creamos nosotros. God just gives us the mercy Dios nos da misericordia on our problems, en nuestros problemas. but not the problems themselves. Pero Él no nos da los problemas. Sabemos, He gave us the earth, Y en este mundo, and we gave us our world. We gave us our world. Él nos dio la tierra y nosotros hemos creado el mundo. And we made a bad world. Y nosotros hemos creado peor mundo. ¿cómo se puede? No queremos tener mucho tiempo porque sabemos que mañana, bueno, dentro de un rato tenéis que levantaros a las 5 de la mañana. ¿Cómo se puede aprender la vida del sufí para un hombre occidental, para un hombre de Europa? How can an occidental person learn the Sufi way? First, he has to be ready to drink tea. Tienes que estar preparado para tomar un té. And if he can drink tea, Si puedes beber un té, that's all he needs to do. eso es todo lo que necesitas. The rest comes by itself. El resto viene por sí mismo. Nos encanta el té. We like tea. That's very good. So you are ready. Está bien, así que Ok. estás preparado Ya ya. estoy preparado. 3 preguntas más. Hay una parte en el libro que dice, asesina tu ego y conviértete en un perfecto idiota. Ajá. ¿Ese es el camino? This is one part that they say, kill your ego and you convert in a real idiot. Idiot. Yes. This Well, is the way. that is the way. You know, Ese es el Gurdjieff camino. has classified the human ego into 21 levels of idiocy. O sea, el ego ha sido clasificado en 21 formas de identidades. And the simple idiot El idiota simple is rank. es el rango más alto. It is the one who says El que dice the other one is right lo otro es correcto and I don't know anything y no sé nada. and I'm serving. Y estoy sirviendo. This is the simple idiot. Es el idiota más simple. Ah. Tremendo personaje estás hecho. Hay otra aseveración que haces en el libro que dice, el sí es el arma de los derviches. Siempre hay que decir sí a la vida. In the book you say that the arm of the dervish is yes. You have to say yes always. That's right. Sí, es verdad. Simplemente, es verdad, hay que decir sí siempre a la vida. Siempre hay que decir. You have to say yes. Try it Inténtalo and you will see. y verás. You don't have to believe anything. No tienes que creer nada. Lo hago a Just menudo. experience it. Lo hago a menudo. Burhanuddin,
consejos para una vida placentera. 4 o 5 consejos y te dejamos que te vayas a descansar, que te sentimos cansado. For our people. 4 or 5 advices. 4 o 5. O uno. We are not supermarket. No estamos en un supermercado. Well, I give you one. Te doy uno. Yes, vale, sí. Okay, one is serve ever, hurt never. 1. Sirve siempre, no dañas nunca. Sirve siempre, No dañas nunca. no dañes nunca. In English, it is even poetry. Es como una poesía, además. Ya. En inglés. ¿Cómo me gustaría estar con vosotros ahí? You would like to be here with us. Yes, Pro- we are close, Estamos muy cerca. but just physically we are a little bit far. Sure, Pero seguro, físicamente no lo estamos. seguro. Don't worry. Prometerme que dentro de poquito, cuando vengáis de nuevo a España, vamos a encontrarnos y vamos a disfrutar de estar unidos. Promise me that next time we come and visit me. Inshallah. Inshallah. I have intention, inshallah. Inshallah. El camello sobre el tejado. Nos encontramos por el desierto a estos dos personajes. Mahmoud, gracias. A ti. Shukran, Burhanuddin. Thank you, myself. Espero verte pronto y gracias por este libro, por este regalo que nos has hecho. Thanks. Me apoyo un poco. Thank you very much, also. Nos vemos pronto. God bless you. Thanks. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Tres y 42, seguimos adelante en este espacio en blanco, aquí en directo en Radio Nacional de España. Y ahora hay una sección nueva que queremos lanzar esta noche. Espacio en blanco afortunadamente ha viajado por muchos lugares del mundo. En esos lugares hemos puesto muchas veces nuestros micrófonos para ser testigos de primera mano de las cosas que allí sucedían. Hoy queremos irnos hasta Palenque, uno de los lugares favoritos del espacio en blanco, a hablar con el guardián de la tumba de Palenque, del señor de Pacal, ese lugar donde está esa especie de astronauta, donde está esa lápida de un astronauta que supuestamente vive bajar a Venus. A ese lugar queremos trasladarnos ahora con la imaginación, dentro de poco viajando físicamente. Aquí estamos en el tiempo de las inscripciones con uno de los guardianes, José Jesús Córdoba, que nos va a contar un poco la historia de la tumba de Pacal. ¿Cuándo se descubrió? Se descubrió en 1952. Desde 1949, se comenzaron las excavaciones del túnel, desde que se encontró la tapa que aquí tenemos al frente. Desde ese tiempo se llevó 3 años la excavación del arqueólogo Rus, sacando escombros, piedras y de todo para hasta llegar a la cámara mortuoria, o sea, a la cripta. Antes de llegar ahí se encontraron con una tumba falsa que contenía 6 personajes en esa tumba. Se supone, o el arqueólogo Rus dio a conocer de que podía ser esa tumba falsa para despistar la verdadera cripta. Entonces, eso fue lo que él anunció, de que esos 6 cuerpos que se habían encontrado pudieron haber sido gentes de él, pues, el personaje, y fueron encontrados, más él decía de que podían haber sido para despistar lo que era la tumba original. ¿Dónde los encontró? ¿En la primera bajada que hay o aquí arriba? Donde existen 2 maderas de este lado. Abajo del todo. Ahí abajo. 6 cuerpos se encontraron ahí, decías. Sí, se encontraron 6 cuerpos ahí que lo tapan unas maderas. ¿Eran sus sirvientes o...? Así es. Entonces, este señor le motivó la piedra triangular que semeja a la puerta. Entonces, él excavó hasta encontrar, le motivó pues y hasta rompió ahí para llegar, y fue que descubrió que del otro lado estaba el sarcófago. Fue como se descubrió la tumba original que se encuentra en esta parte. Las escaleras y todo eso estaban así las habían construido. Así como están. Él lo que hizo fue, o sea, que se infiere de que estas personas, cuando hicieron la tumba, la hicieron porque está 3 metros abajo de lo que es esa superficie de la plaza central. Entonces, estos señores se conoce que hicieron la tumba y luego le montaron el templo encima.
Al montarle el templo encima, le vinieron dejando la salida, o sea, el túnel para salir. Ya después, que cavaron el túnel, fue cuando encontraron ya lo que era la tumba. Ya después de eso fue que ya ahora últimamente salen otros libros y versiones por acá y por allá, pero pues la verdadera creo yo que es la que el arqueólogo Rus dio en ese tiempo. Cuando te refieres a otros libros, ¿te refieres a la que dicen que la losa de abajo es la losa de un astronauta, quizá? Así es. ¿Tú qué piensas? ¿Puede ser un astronauta o qué está asemejando esa losa que hay ahí tan grande? Bueno, según lo que el arqueólogo Rus escribió, lo que él dejó, que esa es una posición donde el espíritu del muerto, pues más bien dicho, se fue al más allá. Es la posición de que él, o sea, que él dice que por eso la pusieron donde él se iba. Más por este lado, ahí, en ese lado pasa un psicoducto donde según ellos, las investigaciones, por ahí salió el espíritu de la persona que quedó enterrada. Entonces, de eso se trata la posición de la persona que está porque se va. Es lo que él dio a conocer, es lo que nosotros podemos. Entonces, ¿cómo crees tú que pudieron transportar una losa tan grande? ¿Cuánto pesa la losa que hay abajo, la losa del supuesto astronauta? ¿Cuántas toneladas? Peso de 13 a 14 toneladas. ¿Cómo se pudo transportar eso hasta aquí y labrarlo? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pues nosotros suponemos de que, o sea, se supone de que esa lápida fue labrada ahí mismo. Ahí mismo, donde está puesta. Donde está puesta. Ahí mismo se montó y luego se le construyó el templo encima, porque no hay de otra manera cómo pudieron haber metido esa lápida tan pesada y tan grande. Se encontraron luego en la tumba gran cantidad de un tesoro, ¿no? Gran cantidad de... Parece ser que hay una cantidad de, no sé si 1500 o 1700 piezas de jade que fueron encontradas en esa tumba. ¿Significa que el señor que estaba ahí enterrado era un personaje importante? Según se habla de un gobernante, del primer gobernante hombre que tuvo Palenque, porque se dice que anteriormente gobernaban las mujeres. Fue el primer gobernante que en el palacio se encuentra una placa donde según la madre le da el poder al hijo, a la edad de 14 años, recibe él el poder. También se habla de que esa persona fue se casó con su misma hermana para no perder la dinastía que se venía viviendo. Entonces de eso se habla, pues. Se decía también que era un personaje muy alto, tremendamente alto para comparar con el resto de la gente. Sí. Era un personaje bastante grande, pues, a la comparación de todos los que florecieron en esta área. ¿Por qué crees que sería mucho más alto? ¿Porque vendría de otra genealogía, sus padres eran de otro sitio o no? Pues no, se habla de que la madre era originaria de la zona Palenque. Era de acá y afortunadamente pues él salió más grande. Bueno, y salió todavía en el Templo del Sol, se ve donde está el padre Pacal y el hijo Chan Muan, como Chambalún. Se ve más grande Chambalún que todavía Pacal. Y esta parece ser la única pirámide que hay en el mundo donde ha servido para enterrar, ¿es así? Donde se ha encontrado al menos una tumba como la del señor. Se ha hablado de eso, de que hasta el momento es la única. Aquí en la que está en la Palapita también es otra tumba que se encontró en 1994. Viene mucha gente a verla, a hacer cosas así misteriosas, a ver si es un astronauta o viene la gente simplemente con... Sí, mucho, les motiva mucho el decir pues la posición del astronauta. Y viene mucha gente. Se espera que en el edificio 19 o el 20 se encuentre algún otro nuevo gobernante, que son los edificios que están por aquel lado. Te voy a preguntar, ¿tú crees que queda todavía mucho por descubrir aquí en Palenque? Mira, aquí totalmente tenemos un total de 1.485 edificios levantados en un levantamiento topográfico que se hizo el año pasado. Entonces nosotros hablamos de ese, o sea, se seccionó todo lo que es la selva, parte por parte, para ir sacando montículos pequeños y grandes. Y se habla de 1.485 edificios. Gracias, José Jesús, por habernos recibido. Gracias. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mark.
Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. 3:52, 2:52 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Y eso que han escuchado, aparte de lo de la nada, lo anterior de México, estaba eso directamente grabado allí, el testimonio recogido al pie de la pirámide del Señor de Pacal, en Palenque, esa célebre tumba donde estaba el astronauta. Y de astronauta a astronauta vamos a ver lo de la nave espacial porque no llegó. Buenas noches, Paz. Buenas noches. Pues hemos estado recabando información, ¿verdad? Hemos estado consultando la página web, intentando ponernos en contacto con todos los protagonistas. ¿Y qué pasó el día 14? ¿Por qué no llegó esa nave? Bueno, danos la información. Eso, sí, comenzamos, porque lo que comentamos ayer, les íbamos a dar algunos datos de ese supuesto avistamiento ovni que iba a tener lugar entre el 14 y el 16 de octubre. ¿Cómo comenzó todo? Por si algunos hoy escuchan por primera vez esta noticia, aunque no creemos porque ha tenido muchísima repercusión. Pues a través de un anuncio realizado por la actriz y supuesta medium australiana Blossom Goodchild en su web, esta mujer aseguraba que a través de unas canalizaciones o mensajes telepáticos que ella experimenta, la Federación de la Luz le había comunicado que una nave extraterrestre de unos 2.000 kilómetros de diámetro iba a surcar el cielo, que sería visible en el hemisferio sur y que estos seres iban a venir en una misión de amor y con la intención de dialogar con los líderes de la Tierra. Esto es lo que circulaba por internet desde hace unas semanas. Y es difícil creer que las naves son grandes, pero 2.000 kilómetros, pedazo de nave, ¿eh? Nosotros dijimos, nos cortamos un poco y dijimos 2 kilómetros solo por hacerlo más accesible, 2.000 kilómetros de nave. Bueno, pues bien, el 14 de octubre llegó y de hecho pues ya nos encontramos en domingo. Pues la nave gigantesca no apareció. Había que dar una explicación y la actriz australiana Blossom Goodchild ha grabado un vídeo de unos 7 minutos y pico que ya está colgado en YouTube. Se colgó el día 16, donde pide disculpas y asegura que no entiende qué ha podido pasar, que quizás el mensaje telepático que recibió por parte de esta Federación de la Luz no era que el avistamiento se iba a producir en esa fecha 14 de octubre, sino desde esa fecha. Y también reflexiona diciendo que a lo mejor la humanidad no estamos preparados para este contacto porque su materialización depende del nivel de nuestra conciencia colectiva. También Blossom ha intentado consolar a quienes se sintieron desilusionados y, por qué no decirlo, Miguel, también muy cabreados. Mucha gente se sentido, nos lo han hecho sentir cabreados por esas cosas. Bueno, pues ella dice que de todos modos esto no significa que estemos solos en el universo ni que hemos sido abandonados por la familia galáctica y que aunque nadie vio nada, ella aseguró que ha sentido ciertas vibraciones y a los más optimistas les ha pedido que se mantengan con firmeza en el camino en el que están, porque van a venir.
Eso esperamos. Eso esperamos. Lo llevamos diciendo hace mucho tiempo nosotros. Bueno, pues bien, en todo este lío, un papel muy importante juega uno de sus seguidores, Brad Johnson, que claro, ha tenido tanta avalancha de emails criticando lo que había hecho su amiga, que dice que ha aportado 2 pruebas, que son 2 fotografías de Google, donde supuestamente aparece un triángulo en el cielo de Finlandia, que yo creo que Finlandia está en el norte, ¿no? Sí. Bueno, el avistamiento iba a ser en el hemisferio sur. Con lo cual no tiene nada que ver con lo que habían dicho. Nada. Entonces, llegados a este punto, cada uno que saque sus propias conclusiones, que es lo que siempre tratamos en este programa. Pero si nos remitimos a las pruebas, lo cierto es que el avistamiento no ha tenido lugar, y como anécdota les vamos a contar que el 14 de octubre una televisión local eslovena emitió el vídeo de un aterrizaje de un ovni en este país. Ver para creer. Con esta música te quiero recibir esta noche. Buenas noches, don Javier Sierra, que no cierra. Javier Arries. Sí, exacto, sí, haciendo juegos de palabras ahí. ¿Pero te llamas? ¿Tu nombre es Javier Sierra? Javier Sierra, sí. Lo que pasa es que mi tocayo, que cuando nos vemos pues bromeamos con estas coincidencias del destino, ¿no? Pues él ya había publicado mucho antes, me parecía un poco mal, ¿no? Tirar un poco de su fama, evidentemente. Y yo, aparte, en esos momentos en los que me ponía, no sé, ese seudónimo y otros muchos más, de los cuales algunos ya ni me acuerdo, porque ya era un vaivén de seudónimos, pero me gustaba estar un poco detrás de las cortinas, ¿no? Para ver un poco mejor también. Y bueno, por eso del anonimato, me gustaba. ¿Y te cambiaste el Sierra por el Arries? Claro, sí. Me dije, bueno, tengo que ponerme uno. En vez de tanto seudónimo y tal, deja ya uno quieto, tranquilo, porque había Reis, unas cosas muy raras. Así que le dije, venga, este ya está. Así se quedó. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Trabajas como profesor en la actualidad, has sido programador. Y desde pequeñito, bueno, te sentiste atraído por la física, pero también por los temas ocultos, ¿no? Vaya mezcla, ¿no? Sí, por todo, pero bueno, yo creo que es algo normal cuando un niño es curioso, y la mayoría de los niños lo son, y algunos hasta la saciedad, ¿no? Pues nos gusta saber cómo funciona el mundo, y cuando te metes a investigar cómo funciona el mundo, pues te encuentras con todo, te encuentras con el lado más ortodoxo, por decirlo así, con las ciencias que tratan de explicar la naturaleza en sí, pero luego también te encuentras con el misterio del hombre, del ser humano, te encuentras con las cosas que oyes de tu abuelo, de tu abuela, las tradiciones, las cosas que oyes, y los niños tienen las orejas muy grandes, es una cosa que olvidamos cuando somos mayores, ¿sí? Pero estamos siempre pendientes los niños están siempre pendientes de todo lo que dicen, y bueno, pues las cosas que se decían, costumbres, cosas que atañen al folclore del pueblo de mi padre por un lado, cosas que se contaban de la familia de mi madre por otro, pues eso también me despertó mucha curiosidad, ¿no? Porque ahí entré en la dimensión más, digamos, más extraña, ¿no? Y yo trataba de combinar ahí una cosa con otra. Interesado en la cábala, la magia, la alquimia, la brujería o el chamanismo. Esta noche hablaremos de alguno de ellos, pero es curioso que tengas ese equilibrio entre la ciencia más ortodoxa, como es la física, y de repente esa otra parte, ¿no? Qué bien. Sí, y creo además que es necesario. De hecho, no me gustan los inquisidores de la ciencia, gente que es absolutamente cerrada, que niega por sistema. No, porque eso no es ciencia. Es decir, si tú ya estás negando algo, ni das la mínima posibilidad de investigarlo o de darle la posibilidad de que sí, pues entonces eso ya no es ciencia. Y por otro lado, pues tampoco el extremismo de la creencia per se. Yo creo que unir ambas cosas es lo mejor. Hay una cosa que me enseñó la física cuántica que me parece espeluznante por un lado y maravillosa por otro. Todo es probabilidad. Tú puedes lanzar un vaso de agua, por ejemplo, contra una pared, y la física anterior decía que era imposible que no se estrellara contra la pared y se rompiera. La física cuántica dice que hay una posibilidad remotísima, muy remota, de que lo atraviese. Tan remota que es prácticamente imposible que ocurra. Pero ojo, pero hay una probabilidad. Y eso es impresionante. Hay otras cosas, efecto túnel, cosas muy curiosas que rompen nuestra lógica. Qué bien. Escribiste un libro sobre magia en Egipto. Estuvimos juntos en Egipto, viviendo aventuras, viendo un poco in situ esa serie de cosas que habías escrito en el libro, que habías narrado, y escribiste otro libro hace mucho tiempo del cual ya hablamos, Objetos Malditos. Sí, un tema que a mí me resultaba curioso, porque encontraba montones de referencias, sobre todo en la web, en Internet, pero no había ninguna monografía, ninguna obra dedicada al tema, y además todo lo que encontraba por Internet generalmente resultaba espurio o falso o mal investigado. Entonces me dije, pues vamos a meternos en este asunto, a ver qué hay detrás de ello, qué podemos sacar de ello, y fruto de todo eso es Objetos Malditos. Igual que el anterior libro que yo conozco tuyo de
Egipto, obras de referencia para quien quiera saber de todo esto. ¿Qué piensan tus alumnos de ti? Pues curiosamente ¿Un tipo raro? No les digo nada, lo acaban descubriendo, porque acaban viendo alguna foto mía por ahí, o algún antiguo alumno de otro curso que lo acaba descubriendo, pues lo acaba viendo y al final pues lo acaban sabiendo. Los míos de segundo, por ejemplo, de formación profesional de grado medio, que es lo que estoy dando ahora de informática, acaban de descubrirlo hace una semana. ¿Ah, sí? Sí. Ahora me miran más raro que antes. A mí me gustaría tener un profesor como tú. De todas maneras, son bastante abiertos. Y eso que estamos en el terreno de la informática, ¿no? Que suelen ser de los más cerrados, porque los físicos, por ejemplo, algunos estamos muy locos. Y otras áreas, la matemática, por ejemplo, también es bastante abierta, aunque pueda parecer muy cerrado. Los informáticos, como técnicos que son, además, son en su gran mayoría, por supuesto. No hay que generalizar al 100%, pero son muy, muy, muy cerrados. Y sin embargo, pues estos al menos no me han tirado cosas a la cabeza ni les ha parecido extraño. Seguro que alguno va a escuchar el programa. Atentos, ya veréis las cosas que cuenta vuestro profesor, y al resto de nuestros oyentes, atentos, ya veréis. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a descubrir maldiciones y objetos malditos. Esta semana vamos a hablaros de maldiciones, de objetos malditos. Existe un lugar, un museo, donde se atesoran algunos de ellos. Esta es parte de su información. Este museo es único en su tipo y probablemente uno de los más antiguos. Ubicado en la localidad de Monroe, en Connecticut, es sin duda uno de los lugares imperdibles para aquellos amantes del ocultismo. Fue fundado nada más y nada menos que por los investigadores paranormales, el demonólogo Ed Warren y su esposa, la medium Lorraine, en el año de 1952. Con la intención de dar a conocer los oscuros secretos que esconden cientos de objetos poseídos, el matrimonio se encargó de investigar y resguardarlos en el sótano de su casa, lo que ahora se conoce como el Museo del Ocultismo de los Warren. Es el Museo del Ocultismo de los Warren, el famoso matrimonio de investigadores paranormales, el demonólogo Ed Warren y su esposa, la medium Lorraine. Comencemos a conocer algo más de ellos y de las maldiciones. Pues si te parece, Javier, vamos primero con las maldiciones. Tratar de definirlas un poco y historia. ¿Desde cuándo? Bueno, ¿qué es una maldición? Bueno, pues a mí a menudo me gusta tirar del lenguaje. El lenguaje habla mucho de lo que sentimos, de lo que pensamos y de nuestros miedos y de nuestras esperanzas internas. Y maldición es una palabra que viene del latín, maledicere, decir mal de alguien. Pero en ese sentido mágico que antes, que vamos perdiendo, pero que antes era muy vivo en las culturas que nos han precedido, decir algo malo de alguien conllevaba algo más que ofenderle o hablar mal de él. Conllevaba también que tú estabas atrayendo algún tipo de influencia para que ese daño realmente se hiciera físico. Hablar mal de alguien, maledicere, es invocar alguna fuerza nefasta o divina en algunos casos para obtener justicia en el caso de que sea una maldición divina, por supuesto, o obtener algún tipo de daño o crear algún tipo de daño a la persona a la que se quiere maldecir. Utilizando el verbo como poder creador para... Claro, la palabra es, digamos que el medio, ¿no? Transmisor en el que eso se cuaja, ¿no? Se materializa de alguna manera. De hecho, no hay, yo creo que expresión tan intensa como yo te maldigo, ¿no? Las maldiciones, por ejemplo, que puedan soltar algunos sacerdotes en algunas religiones son tremendas. La maldición, una de las más temidas desde tiempos bíblicos, es la maldición del propio padre a un hijo. Esa se supone que es terrible y que solamente el padre puede levantarla. Cuando un padre está tan enfadado con su hijo, como cuando prácticamente lo ve como un criminal que ha roto todos los tabúes impensables y maldice a su hijo, ese hijo prácticamente está recibiendo sobre sí el peso del castigo divino, de la fuerza divina, y eso se hace mediante la palabra. Luego, en el caso de los hechiceros, por ejemplo, que también evidentemente lo usan para maldecir, aparte de la palabra, que es muy importante, porque hay toda una serie de execraciones y de recitaciones, pues va acompañado de una serie de rituales que también lo hacen, por ejemplo, los sacerdotes. En el caso, por ejemplo, de un anatema, o en el caso ¿qué es un anatema, perdona? Pues un anatema es
un ritual que se lleva a cabo, que se realiza contra alguien por parte de la Iglesia Católica. Cuando se anatemiza algo, se le está condenando de alguna manera. Entonces es un ritual, además, que conlleva pues toda una ceremonia en la que hay libro, hay vela, hay campanilla, etcétera, y toda una serie de palabras, de letanías que tienen que decirse para que eso cumpla efecto. Creo que la otra vez no lo contaste. ¿Desde cuándo se sabe que hay maldiciones? ¿O hay constancia de maldiciones? ¿Son modernas, Edad Media, o hay que irse mucho más atrás? Primero no hay que irse muy lejos, es decir, en todas las partes en el planeta, en todas las culturas las vamos a encontrar. Ahora mismo, en cualquier sitio, en el lugar más alejado, vamos a encontrar algún tipo de ritual o de ceremonial que conlleva, aparte de otros muchos, claro, pues el hacer daño a alguien mediante la maldición. Pero además, si nos retrotraemos en el tiempo, también encontramos pues ese tipo de testimonios, y podemos retrotraernos a culturas, sobre todo en las que tenemos pues documentos escritos que nos prueban que esos eran rituales de execración y de maldición. Hasta Egipto nos podemos remontar, pero existen también en Asiria. Más adelante, entre los romanos y los griegos, también conocemos montones de ejemplos de maldiciones. Tenemos unas tablillas de plomo que se llaman las de Ficcio, donde romanos y griegos pues dejaban sus maldiciones a competidores, tanto en el amor, en los negocios, cuando iban a juicio, por ejemplo. Pues todo ese tipo de cosas las tenemos reflejadas en esas tablillas que se enterraban en las tumbas para que tuvieran más efecto, invocando el poder de los difuntos y de los dioses del submundo, los dioses tónicos. Y en el caso de Egipto, pues tenemos desde el Imperio Antiguo, ya tenemos pruebas de que se realizaban maldiciones por parte de los sacerdotes para acabar con los enemigos del Estado, que era un poco la representación del orden. Ya. ¿Y las maldiciones se soltaban, o también las puedes contagiar o introducir en algún objeto, en algún...? En el caso de las maldiciones sacerdotales, generalmente generalmente se hacen por justicia divina y no está presente la persona contra la que van dirigidas, porque si no, la propia autoridad civil se encargaría de eso. Es decir, ¿cuándo un sacerdote va a maldecir? Pues, por ejemplo, cuando se ha roto algún tipo de tabú religioso, cuando se ha hecho un robo a la comunidad o un asesinato y no se le puede coger. La justicia civil no puede agarrarlo, de la cultura que sea. Entonces el sacerdote, desde su templo o desde su círculo, lanza la maldición. ¿Para qué? Para que las fuerzas divinas persigan y hagan justicia allí donde los hombres no son capaces. El hechicero, sin embargo, lo tiene más fácil. El hechicero generalmente tiene una víctima más cercana y sabe dónde está y sabe dónde vive. Entonces, muchas veces lo que hace es, si no consigue llegar hasta él, actúa de manera simbólica. Actúa sobre una imagen que le representa, sobre una foto, si puede ponerlo en tiempos modernos, sobre un dibujo, una representación, y si puede, lo que puede hacer es contagiar un objeto, impregnarlo de esa fuerza maligna para dejarlo cerca de la persona a la que quiere maldecir o a la que quiere pues enviar algún tipo de hechicería. Generalmente se entierra bajo el portal de la casa, a la entrada, o se le hace llegar de alguna manera. El caso es que esté cerca y digamos que la atmósfera espiritual de la persona que va a ser maldecida pues absorba, ¿no?, toda esa ponzoña psíquica, podríamos denominarla. De ahí surgen las famosas muñecas, se llaman de vudú, que no tienen nada que ver con el vudú, ¿no? Uh-huh. Donde utilizando elementos, pelos, uñas, pedazos, fragmentos de la persona, le lanzas ahí esa imprecación y le dices, ahí te va. Sí, efectivamente. Las muñecas vudú, bueno, pues las películas, ¿no?, del vudú las han popularizado mucho, y todos pensamos de buenas a primeras que, bueno, que han nacido allí, ¿no?, como resultado de determinadas creencias afrocaribeñas, y muchas veces pues las asociamos, ¿no?, a la religión vudú. Sin embargo, son universales también, son mucho más antiguas. Las encontramos en rituales en Japón, rituales terribles que tenemos descritos desde la época feudal e incluso antes todavía, en las que mujeres, por ejemplo, despechadas, hacían figuras del novio que las había dejado, las había engañado con otras, y durante la noche, con la cara llena de polvo de arroz, absolutamente blanco, con esa melena negra suelta típica de las japonesas, con un kimono blanco, iban a la hora del buey, a la hora de los brujos de noche, con un cuchillo, por si encontraban algún testigo, tener que cargárselo y eliminarlo para que no hablara, llegar hasta un árbol sagrado cerca del templo y a la hora del buey clavar un clavo noche tras noche en esa figura. Y eso es un ritual, por ejemplo, que se hace en Japón. Mismo ritual que vamos a encontrar pues en África, que está documentado desde que los europeos llegaron a África, pero que evidentemente es mucho más antiguo. Y en Egipto también, donde encontramos, y en los museos podemos ver pues figuras, no de cera, pero de cerámica o de arcilla, por ejemplo, de todo otro tipo de materiales, en los que, bueno, pues prácticamente sobre la
abdomen de la figura en color rojo se pintaba el nombre de la persona a la que se quería maldecir, a veces tribus enteras, o un gobernador de una ciudad que era del enemigo, nubio, libio, o de los rojos, que es como llamaban a la gente del Sinaí, etcétera, y bueno, pues luego las destrozaban, las alanceaban, escupían sobre ellas, las lanzaban al fuego. ¿Las hacían de cera? Pues probablemente sí, porque al lado de estas figuras que tenemos, que han sobrevivido fragmentadas, algunas de ellas precisamente por ese maltrato que les daban, se han encontrado trozos de cera. En algunas fortalezas, por ejemplo en Milguisa, en Nubia, se han encontrado al lado de cuencos que se utilizaban también para maldecir, donde se escribían los nombres de los enemigos y se lanzaban contra el fuego, se les escupía y se les daba un trato pues absolutamente espantoso, como si estuvieran delante del enemigo real. Se han encontrado también trozos de cera fundida, que evidentemente, seguramente, pues eran restos también de muñecos de cera que los sacerdotes utilizaban, pues como utilizaría un brujo moderno, lo que ellos llamarían una dáguida, un bult, un muñeco, y precisamente con un testigo. El testigo es justamente lo que es esa parte de la persona en sí, ¿no? Es el cabello, un trozo de tela que haya estado en uno de sus vestidos que lleve a menudo, alguna secreción como la saliva, etcétera. Eso es el testigo y hace que el rapport, la relación entre la figura que tiene el brujo y la persona a la cual quiere hechizar sea más intensa, más fuerte. Hablábamos en esa introducción de el matrimonio Warren. Sigue habiendo todavía maldiciones ahora, ¿no? Se siguen utilizando, supongo, ¿no? Sí. Además, podemos encontrarlo en los periódicos. Es decir, desde un punto de vista, si la maldición es anular la voluntad de alguien o hacerle daño, por ejemplo, un amarre, para mí es una maldición. Y luego, incluso, podemos ver en los periódicos pues anuncios, ¿no?, en los que determinados brujos pues ofrecen sus servicios para acabar con ese competidor molesto o ese enemigo molesto en los negocios, etcétera, y lo podemos ver ahora, se sigue utilizando, por supuesto que sí. Déjame que escuchemos un fragmento que tenemos ahí de los Warren. Hicimos que la iglesia enviara a un cura para bendecir la casa y a los que en ella vivían. Fuera lo que estuviera oprimiendo ese piso, ya no está allí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman? Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal. Raros. Pirados. Gente rara, los Warren. Era una película, hemos hablado un poco en la introducción, y tienen un museo. Sí, tienen un museo en su casa. Bueno, lo tiene Lorraine Warren, porque Ed murió hace unos años y ella está sola, lo lleva con otro familiar. Y bueno, pues está en la casa en la que ellos vivían y allí han ido coleccionando una serie de objetos. Son conocidos los Warren precisamente por eso, ¿no? Para andar por toda Norteamérica, por todo Estados Unidos, pues solventando todo tipo de fenómenos, casas encantadas, etcétera. Y de cada uno de esos sitios han ido recogiendo objetos que eran peligrosos y los han ido guardando en ese museo. Está en el sótano de la casa ahí en Monroe, en Connecticut, que se puede visitar. Lo denominan Museo del Ocultismo Warren, y allí pues hay una serie de objetos, pues cada cual más espeluznante. Muñecas y objetos extraños, ¿no? Claro, muñecas, y ahí está la protagonista, evidentemente, que es Annabelle, pero hay otros muñecos más al lado de ella. Está, por ejemplo, un muñeco que llaman el muñeco Shadow. Es un muñeco que supuestamente los niños que lo han tenido cerca han experimentado pues pesadillas, les provoca pesadillas, incluso se dice que puede llegar a pararte el corazón. O sea, también un objeto curioso, que por cierto en muchas páginas web lo he visto confundido con el muñeco Robert, no tiene absolutamente nada que ver. Vale, luego al final vamos a hablar de un pueblo maldito y de un obispo que lanzó una maldición tremenda. De no te menes. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco esta noche hablando de maldiciones, tratando de entender qué son y sobre todo al final de cómo poder protegernos de ellas. Hay más cosas que queremos contaros. Venga la vida. Un Instagram radiofónico. Venga la vida, con Lara López. Llenemos una maleta infinita, ligera de transportar. Venga la vida, los domingos a las 7 de la mañana. Sigamos conociendo más objetos misteriosos.
Al siguiente lo presentan como aterrador e incluso el comienzo del mal. Esta historia empezó en el año 2001 en una venta de garaje, donde un sujeto llamado Kevin Mannis adquirió un objeto con la finalidad de obsequiarlo a su madre por su cumpleaños. La joven que se lo vendió le comentó que aquel objeto perteneció a su abuela, que recientemente había muerto a los 103 años. Él no tuvo mayor reparo en comprar el objeto por lo atractivo que resultaba. Pero antes de irse, la joven le hizo una advertencia. La caja no debe abrirse por ningún motivo, y esto era algo que su abuela en vida se lo decía todo el tiempo. Esto, lejos de intimidarlo, acrecentó su curiosidad hasta el punto que no pudo más y lo abrió. En su interior habían 2 monedas estadounidenses y 2 mechones de pelo rubio y negro. Además, una figura de granito con la inscripción hebrea Shalom, que significa paz. Se trata de la caja Dybbuk, una extraña caja llena de sorpresas. Estos son algunos datos sobre ella. La caja Dybbuk es el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos, que supuestamente se encuentra habitado por un Dybbuk, un espíritu judío. La caja alcanzó fama después de ser subastada en eBay junto con su historia de terror, escrita por Kevin Mannis, y que es la base para la película de miedo The Possession. Conozcamos algo más de esta singular caja. Pero antes, unas preguntas nos están llegando desde muchas partes del mundo. Dicen, el boxeador Julio César Chávez llevaba en sus combates una cinta roja en la cabeza para repeler las posibles maldiciones. Llevar algo rojo es algo muy corriente, muy común. De hecho, se sigue haciendo aquí, por ejemplo. Si nos fijamos en muchos niños pequeños, veremos que llevan un cordelito rojo, y es algo que se suele utilizar pues en muchos lugares precisamente para evitar que en mal de ojo pues se cebe en la criatura. Y se han utilizado cintas rojas, por ejemplo, también para el propio ganado, para evitar precisamente que se le ahoje. Sí, es una cosa muy recurrente. Vale, vamos con esa cajita famosa. De entre las muchas, te lo pregunté, ¿cuál sería tu objeto maldito favorito? Me dijiste que era este. Sí, uno de ellos, por mi gusto por la cábala y por esa curiosa mentalidad mística, ¿no?, que tienen algunos judíos, y los askenazíes, los judíos alemanes, los judíos polacos desarrollaron a partir del siglo XVI, etcétera, una curiosa metafísica que dio pues mucho que alimentar a la cábala, y dentro de ese folclore que nació allí tan rico y tan curioso, pues está el de los Dybbuk, ¿no?, que yo creo que es algo apasionante. ¿Qué son genios o qué son esos? Son espíritus. Los puede haber de 2 tipos, en realidad. El Dybbuk procede de una raíz hebrea que significa algo que se queda pegado, algo que se liga, algo que se te queda adherido de alguna manera, ¿no? Y es el espíritu de una persona que ha sido tan mal en vida que ni siquiera en la Gehenna, que es una versión del infierno, podríamos decir, con determinadas diferencias del pueblo hebreo, de los judíos, pues ni siquiera le dejan entrar ahí, ¿no? Malo. Fíjate si serían malos. Y ese es uno de los más terribles. Luego están otros que en vida tenían alguna obsesión con algo, querían hacer algo, pero murieron, o de manera accidental, o por alguna enfermedad. El caso es que no consiguieron hacer lo que querían en vida. Entonces esa obsesión les sigue a vagar por ahí buscando a alguien que se les parezca, que tenga ese mismo temperamento, que pueda tener las mismas inclinaciones para conseguir eso. Entonces, generalmente lo que se trata de hacer para poder liberarse de un Dybbuk es recurrir a un exorcismo, que es bueno tanto para la persona que va a deshacerse de ese Dybbuk como para el propio Dybbuk, que tiene que seguir su camino y que está aferrado ahí a una persona a la que no debe. ¿Siguen creyendo todavía en ello los judíos de ahora? Sí, claro, los más ortodoxos evidentemente sí, y los que proceden sobre todo, como digo, de esas comunidades, ¿no?, del este de Europa, polacos y alemanes, los askenazíes, sobre todo son los que más creen. Ahí nació justamente la creencia en el Dybbuk. Creen también, en algunos casos, hay una especie de creencia en la reencarnación dentro de la cábala, es decir, que el alma o parte de, porque hay varios principios espirituales dentro de la visión cabalística, ¿no?, de los judíos, parte del alma pues puede encarnar en
otras personas, incluso a veces fragmentos, es decir, en algunos textos cabalísticos curiosamente puedes leer cómo parte del alma de un gran profeta, de Ezequiel o de Isaías, ha sido incorporada al alma de un gran cabalista, con lo cual le está iluminando de alguna manera y continuando en su camino espiritual, ayudándole de alguna manera. El Dybbuk es al revés, es al contrario, es alguien que te lastra, porque él lo que quiere es poseerte realmente para poder dirigirte y hacer conseguir lo que no consiguió en vida. Una idea obsesiva generalmente no es buena, evidentemente, la idea que les lleva. Esto suele estar vinculada a algún tipo de cosa instintiva, muy pasional, ¿no? Y bajamente pasional, alguna pasión baja. Entonces, generalmente en estas comunidades, cuando se veía a alguien que tenía síntomas de histeria o síntomas de locura, o que no parecía él, que entraba en estados en los que no parecía la misma persona que hace un rato, que entraba en estados de nervios, etcétera, pues generalmente se atribuía que había un Dybbuk rondándole, que estaba adherido, pegado a él. Hay una ilustración de un pintor judío muy curiosa, se llama Dybbuk, y es un hombre andando en una especie de desierto y encima de él hay una especie de esqueleto con un sudario que está aferrado a él de una manera realmente terrible, ¿no? Como si estuviera llevándole en hombros y ese hombre pues no puede hacer otra cosa y está caminando de manera ciega, guiado, ¿no? por ese ser. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Arries hablando de objetos malditos y de maldiciones. ¿Y la caja Dybbuk qué sería? Hemos dado algunos datos, una especie de cajón para meter bebidas o... Sí. Es una caja de vinos, supuestamente. Como decíais antes, todo empieza pues en el año 2003. En el año 2003 un sorprendente anuncio aparece en eBay firmado por Kevin Mannis de Portland. Este hombre es un escritor y tiene una tienda de antigüedades. Entonces, pues por Portland, por su ciudad, pues iba buscando sitios en los que comprar objetos, antigüedades, etcétera. Se encuentra con esta caja Dybbuk en una de estas ventas que suelen hacer los estadounidenses, que habremos visto en muchas películas, donde pues ventas de garaje, dicen que se ponen en la puerta de casa. Efectivamente, o en la propia casa y ponen a la venta objetos. Bueno, pues este hombre se encuentra con ese objeto de esta mujer, una anciana que supera los 100 años cuando muere, que los está vendiendo, los objetos de ella los está vendiendo la nieta, y entre la historia de la mujer ya es fascinante, o sea, toda la historia que aparece en eBay en la que este hombre relata sus aventuras con la caja es absolutamente fascinante, sea real o no, es absolutamente fascinante. El caso es que esta mujer era una mujer polaca que en plena Segunda Guerra Civil, pues tanto ella como su marido, sus hijos y sus padres acaban en un campo de concentración. Todos ellos mueren menos ella, que consigue sobrevivir y escapar del campo con otros compañeros de judíos, ¿no? Que están allí en el campo de concentración. Ella llega huyendo, llega hasta España y está en España hasta 1945. Es allí donde habrían adquirido esta curiosa caja. ¿En España? En España. Así, la caja Dybbuk tendría origen en España, curiosamente. Es algo que no se suele decir, pero así es. Y ella la habría comprado aquí. Y es una caja, si la vemos, lo que era el anuncio de eBay venía acompañado de una serie de ilustraciones, de fotos. Vemos una caja de vinos que parece un armarito que está muy bien decorado, se abre con dos puertas, tiene una especie de cajón debajo, es decir, no es una caja de madera corriente para llevar vino sencillamente, es una caja bien fabricada, bien trabajada. Y dentro pues aparece una serie de objetos muy curiosos, un capullo de rosa seco, esas dos monedas de centavos estadounidenses, un mechón rubio y otro castaño atados con una pequeña cuerda, algo realmente curioso también, un extraño candelabro en hierro fundido negro en forma de pulpo, que yo cuando lo vi me recordó mucho, digo, esto parece un ritual de Cthulhu, de Lovecraft, curiosamente. Una vela, un trozo de mármol en el que está escrita la palabra Shalom, que significa paz, y otra cosa que hay en uno de los laterales de la caja es el Shema. Shema son 3 letras que es la palabra Shema, escucha, es el comienzo de la principal oración de los israelitas, el Shema Israel, escucha Israel, el Dios es uno, el Dios es tu Dios, ¿no? Ahí expresan la unicidad de Dios y es el canto monoteísta del pueblo judío, ¿no? A la propia divinidad. ¿Qué hace eso ahí? Porque generalmente tú tienes que rezar, es una oración que se reza todos los días, pero se reza también cuando estás en las últimas y estás pues agobiado por algo que puede ser mortal, es decir, tu vida está en peligro y está puesta justamente ese inicio de la oración en la caja. Y bueno, a partir de ahí, pues este hombre cuenta cómo la compra, la nieta de esta mujer le cuenta esta aventura de su abuela que lleva la caja Dybbuk, le pregunta, ¿pero qué es una caja Dybbuk? Y ella le dice que ya se lo preguntó a su abuela también, y que cuando le preguntaba a su abuela, en una ocasión, escupió 3 veces sobre sus dedos y dijo, ahí hay un Dybbuk, nunca abras la caja.
y entiérrame con ella, incluso llegó a decir. Lo que pasa es que, según la cuenta Kevin Mannis en este anuncio de eBay, pues como iba contra las costumbres de los enterramientos judíos, pues no se pudo hacer. El caso es que este hombre, que además se lo quiso devolver porque decía, pero si es un objeto tan preciado para tu abuela, te lo devuelvo. Y esta mujer se puso nerviosa y le dijo, no, un trato es un trato. Acabó prácticamente llorando diciendo, por favor déjame sola y vete con tu caja de ebook. No quería saber nada de la caja de ebook. Ahí se la lleva él a su tienda y empiezan a pasar una serie de cosas. Si quieres nos metemos en las cosas que le ocurren porque realmente son curiosas. Brevemente, si quieres, bebe un poquito de agua. Espera que ponemos un poquito de música. No sé si has escuchado hoy unas cosas raras que pasaban mientras estabas hablando. Sí. La caja la tenía él, pensaba pues retocarla un poco más y regalársela a su madre, porque era una caja bonita, regalársela como regalo de cumpleaños. El cumpleaños de su madre pues iba a ser recientemente, o sea, iba a ser pronto. El caso es que cuando llega el cumpleaños de su madre le dice, oye, no puedo, tengo que salir, nos vemos otro día. 3 días después viene la madre y le da la caja. A él le llaman por teléfono, atiende su llamada, sale del cuarto donde estaba su madre y de repente uno de sus empleados de la tienda le dice que vuelva enseguida, viene asustado y le dice que a su madre le pasa algo. Se encuentran a la madre absolutamente paralizada, no puede decir nada, está con la expresión, pues eso, una absoluta parálisis, y le caen unos lagrimones de los ojos. Se la llevan al hospital y allí le detectan pues una parálisis parcial con pérdida del habla. Él con el tiempo va a visitarla y crea una especie de tablero Ouija para poder comunicarse. Él le pregunta y la mujer pues con movimientos va creando palabras y le pregunta qué pasó ese día y ella le contesta no gift, no regalo. Él dice, estás enfadado conmigo porque no te di el regalo de tu cumpleaños el día de tu cumpleaños, pero este es tu regalo. Y él dijo hate gift, ella dijo hate gift, odio regalo. Así que evidentemente no quería saber nada de la caja. Se lo regaló a su hermana. Su hermana se la devuelve a los pocos días diciendo, es que el mecanismo no cierra bien, una excusa. Se la regala a su hermano. Después de 3 días su hermano se la devuelve diciendo que él dice que huele a jazmines, pero que su esposa está empeñada en que huele a orines de gato, un hedor insoportable que sale de la caja. Él también lo había detectado porque en una ocasión, nada más dejar la caja allí, una de sus empleadas le llama gritando, absolutamente atemorizada y aterrorizada, que alguien había entrado en el sitio donde estaba la caja en la tienda. Y él va hasta allí, se la encuentra en una esquina absolutamente aterrorizada, baja hasta el sótano, dice que todas las bombillas y los fluorescentes habían estallado y que había un olor también a orines de gato allí donde la caja. De momento él no relaciona esto. El caso es que después de que su hermano se la devuelve, se la regala a su novia, que encuentra un par de compradores, una pareja de edad media, que pues se la compran. Pero a los días se la encuentra en la puerta con una nota de esta gente que le había comprado diciendo que no quiere la caja porque dentro de ella hay una maligna oscuridad, literalmente. Él se la queda en casa porque ya no la quiere nadie y empieza a tener unas pesadillas recurrentes, pero espantosas. Se ve hablando con alguien, un sueño normal en el que va andando o hablando con un conocido de los que familiares o amigos, y de repente, cuando se da la vuelta, la persona a la que está mirando a los ojos, aunque la cara sea la de esa persona, ya no es ella, y acaba convirtiéndose en una anciana de aspecto horroroso que le da unas palizas tremendas. Y él se levanta, además, dice, con luxaciones y con moratones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y realmente pues está un poco asustado. Acaban llegando un día que le van a visitar, vienen su hermano y la esposa del hermano, y se quedan allí esa noche porque venían de lejos para hacer una visita. Bueno, pues ya se quedan allí a dormir. La hermana al día siguiente les cuenta que ha tenido una pesadilla en la que una anciana le daba una paliza. Y acaban diciendo su hermano y su mujer que cuando estuvo en la casa ellos también tenían la misma pesadilla que había tenido él. A partir de ahí es cuando él empieza a decir, esta caja no tiene nada bueno, no trae nada bueno. ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué hacen con ella antes de pasar a otros lugares? Pues este hombre dice que como sabe que hay gente interesada, le pasan más cosas, pero bueno, es largo y tendido. Que como sabe que hay gente interesada en este tipo de objetos, que lo pone a la venta para que si alguien quiere tenerlo, y sobre todo porque se quiere deshacer de ella, pero que no quiere destruirla, no vaya a ser que se libere ese D-Book que aquella mujer le había contado en su momento, no vaya a estar libre por ahí al destruir la caja, y que si alguien sabe qué hacer con ella, pues por favor, ahí está, en eBay para que la compren. Y la compraron. La compró en el 2003, ese mismo año, la compra Josif Nitschke,
que es un personaje extraño, curioso, el nombre me parece hebreo, y bueno, pues este hombre es un estudiante, un chico joven, que convive con 6 personas en una residencia, supuestamente de estudiantes, porque él pone un blog también donde va poniendo estas cosas. Él dice que es escéptico, pero que por si acaso pues hacen un experimento. Tanto él como los compañeros se quedan con la caja una noche en su dormitorio. Entonces, al día siguiente, unos que si escozores de ojos, los otros tienen pesadillas, a los otros les duele algo, es decir, pasan cosas muy curiosas también. Los coches se estropean, aparecen ratas muertas en el motor del coche de uno de ellos, enfermedades, accidentes, los aparatos eléctricos se rompen, y algo realmente curioso, que es que un viernes, recuerdo que era un viernes, en la puerta de la casa estaba pues lleno de moscas, concentrado una serie de insectos ahí absolutamente pegados a la puerta de manera curiosa, y bueno, pues incluso llega a decir, cuando ya él está solo, porque se va a vivir a otra parte, que incluso pues tiene problemas médicos y alopecia. Curiosamente se le cae el pelo, y es un joven estudiante de apenas 20 y pico años, ¿no? Entonces él se queda un poquito escamado ya con el tema y dice, esta caja la vendo también, y la compran, la vuelven a comprar. ¿Ah, sí? Y la compran, en este caso, Jason Huston, en el 2004, el año siguiente, fíjate que no dura mucho en manos de ninguno, que es el autor, además, de un libro que se llama The D-Book Box, la caja D-Book, donde cuenta él sus propias experiencias, cómo la compró, cómo la adquirió, en la historia anterior, y que también pues tiene problemas médicos, tose, y en algunas de estas ocasiones pues tose con sangre también, así que pues también acaba deshaciéndose de ella. Cuando escribí el libro, cuando escribí Objetos Malditos, supuestamente este hombre, Jason Huston, había puesto la caja a buen recaudo, había llamado a un rabino para que exorcizara la caja y la había escondido por ahí para que nadie pudiera encontrarla. Eso cuando escribí el libro, pero es que ahora resulta que tiene un nuevo poseedor. ¿Sí? Investigando el tema, y lo tiene alguien pues bastante conocido en Estados Unidos. El propietario actual es ni más ni menos que Zach Bagans, que es el presentador de Ghost Adventures, que es un show televisivo muy conocido en Estados Unidos, y allí la tiene este hombre en su propio museo, el Zach Bagans Haunted Museum, donde puedes ver la caja D-Book, allí la puedes ver, y si quieres puedes verla en solitario y abrirla y ver su contenido. Lo que pasa es que te hacen firmar un papel en el que dices que eres mayor de edad y que tú te haces responsable de lo que pueda ocurrir. Así que ahí está la caja. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Hay más lugares, más objetos, más sitios que queremos presentaros esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Os acordáis de esta película? ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre hacia la luz, cielo! Ahora, Clara, en sus mentes, él sabe lo que les asusta. Abran la puerta. Era un fragmento de la película Poltergeist, la primera, y nos hablaba de una casa construida sobre un antiguo cementerio. Parecía un caso de ficción, pero no. Existen en realidad. Conozcamos una de ellas. Se la conoce como Wally House, una casa muy tenebrosa de Estados Unidos que actualmente es un museo. La Wally House se encuentra en la ciudad vieja de San Diego, en Estados Unidos. Varios aspectos llaman su atención, pero lo que más sobresale es que fue construida sobre un antiguo cementerio, como el caso de la película Poltergeist. Y quizás por esa razón es uno de los sitios más embrujados de Norteamérica. La construcción de la casa comenzó en 1850 y en ella vivía Thomas Wally con su familia. Sin embargo, la desgracia no iba a tardar en llegar para la familia Wally. Conozcamos algo más de esta extraña casa. ¿Existen las casas malditas? Pues a lo que parece o por lo que dicen algunos, sí, y prácticamente pues, lo mismo que antes. Son creencias universales, las vamos a encontrar en todas partes.
para los que creen en ello. Desde luego algunas de las casas tienen algunas historias detrás que realmente pues son bastante truculentas. En el caso de Whaley House, lo de que esté construido encima de un cementerio es algo que ya he visto también por ahí, pero sin embargo sí hay un dato que sí he encontrado en hemerotecas de la época, en periódicos de la época, que nos habla, luego si quieres lo hablamos de ello, luego cuando hablemos un poquito de Whaley House, también de una historia truculenta, ahí al lado de, justamente en el solar donde se edificó la casa, efectivamente. ¿Pero estaba encima de un cementerio o no, como la película, que es el ejemplo que poníamos? No lo sé, eso no lo he visto en los periódicos. Vale. Lo que sí te contaré después es que... Ya puedes contarlo, tenemos 5 minutitos antes de pasar a un jarrón maldito que hay por ahí. Pues ahí se ejecutó a alguien. Se ejecutó a alguien. Se ejecutó a un hombre, un canadiense, llamado James Robinson, que era apodado Yankee Jim. Era un hombre corpulento, muy grande, muy alto, pues prácticamente rozaría los 2 metros. Y este hombre pues prácticamente era un salteador de caminos. Llevaba una mala vida bastante mala. De hecho, se dedicaba, por ejemplo, a asesinar a los mineros para robarles el dinero y cosas por el estilo. El caso es que en 1853 hubo un robo de una goleta en el puerto, la goleta Platus, y tanto él como otros 2 hombres más fueron acusados de robar la goleta. Sencillamente a él le vieron nadando cerca de la goleta, pero con la mala trayectoria que había llevado, pues supusieron que estaba también involucrado en el tema. El caso es que los otros 2, pues sencillamente les metieron 1 año de cárcel, pero a Yankee Jim, que yo creo que ya le tenían bastantes ganas, le condenaron a muerte. ¿Y dónde le condenaron? Pues justo en el solar donde se edificó Whaley House. Pero es que no solamente murió. Según cuenta la leyenda, este hombre era tan grande que el patíbulo, cuando lo construyeron mal, y este hombre estuvo agonizando, arañando prácticamente los pies con el suelo, porque era tan alto que no conseguían prácticamente que muriera al instante. O sea, que tuvo una muerte agónica. Cuenta la leyenda también que maldijo a todos, que él era inocente y que había maldecido a todos, al lugar, a todos los que habían asistido, etcétera. ¿Y quién estaba entre los que habían asistido? Pues Thomas Whaley. Thomas Whaley, que además compró por poco dinero justamente ese terreno en el que nadie quería evidentemente hacer una casa, y a él no se le ocurre otra cosa que construir la casa en la que viviría después con su familia, y que sufrieron pues varios accidentes. La familia se puso enferma, las cosas se estropeaban en la casa. Pues mira, antes de... Él empezó a construirla, mandó a construirla, ya se había casado con Anne Eloise, su esposa. Antes de llegar a la casa ya tuvieron 6 hijos. Nació el primero, Francis, luego Thomas Whaley Jr., y en 1857 se mudan a la casa, ya está preparada. Nada más, en el siguiente año, en 1858, muere el segundo de los chicos, Thomas Whaley Jr., muere de escarlatina con 17 meses. Ese mismo año hay un incendio en uno de los almacenes de Thomas Whaley y bueno, pues sufre una severa repercusión económica, ¿no? Se ve muy afectado por ello. Nace también Ana Amelia, que es otra de sus hijas, pero bueno, la pérdida es tan grande, tan dolorosa, que acaban mudándose a San Francisco. Nacen otros 3 de sus hijos más. El caso es que en 1868, ya ha pasado pues 10 años desde la muerte del niño, pues planean volver, ¿no? Ese mismo año contratan la casa, la alquilan a una compañía de teatros de 2 pisos. El piso de arriba se la contratan a una compañía de teatro en octubre, que da sus representaciones allí en ese segundo piso, porque es amplio. Y bueno, pues digamos que el director de la compañía, Thomas Tanner, muere 17 días después de haber hecho ese alquiler. Ellos en diciembre, esto ocurre en octubre. Y bueno, la compañía además se disolvió de extraña manera, pues al final acabaron de mala manera. En diciembre se mudan. Como te digo, esto ocurre en octubre, en diciembre se mudan. En 1882, ya ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de 1868 a 1882, no pasa nada luctuoso. En 1882 tienen una celebración importante. Se casan 2 de sus hijas. Ana Amelia, por un lado, que se casa con su primo John T. Whaley, y Violet, que se casa con George T. Bertolacci. Uh-huh. Y bueno, Violet tiene una vida pues verdaderamente lamentable, porque George T. Bertolacci no es ni más ni menos que un aventurero que lo único que quiere de ella es sacar la sustanciosa dote que su padre ofrece. En su noche de bodas, 2 semanas después, se encuentra con que por la mañana amanece sola en la cama, su marido se ha ido con el dinero, y aquello provoca una fuerte... Tenemos que pensar en la moral puritana de esa época, una fuerte reacción social en toda la sociedad, ¿no? de San Diego. En vez de apoyarla, lo que hacen es excluirla, ¿no? Es un escándalo. Y entonces a ella prácticamente la reducen al silencio y a la nada.
En 1882 ocurre esto. En 1885 es tal la presión a la que Violet se ve impelida y la incomprensión de la gente, de las mujeres y de la gente de su tiempo, que bueno, pues se dispara un tiro en el pecho, se descerraja un tiro en el pecho y muere con 22 años. Como punto romántico, además, añadir que a su lado aparece una nota de su mano, de un poema, un famoso poema de Thomas Hood que se llama El puente de los suspiros. Ese mismo año, después de aquello, el prometido de Corinne, la otra de las hijas, rompe con ella porque esto a su vez provoca otro escándalo. Así que al final acaba en una especie de debacle, de espantos y de horrores en la casa, ¿no? Hasta que Francis, el hermano, el mayor de ellos, el que nació el primero, pues restaura la casa y la pone como atracción turística, y el resto de la familia pues viven allí hasta que van muriendo uno detrás de otros. Es esta atracción turística la que más adelante hace que se convierta en museo por parte de una sociedad que quiere pues reflejar un poco los usos de la época y mantener vivo un poco el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y es allí donde empiezan a aparecer precisamente entre la gente que va al museo pues todo tipo de testimonios que afirman haber visto a los Wally, incluso en algunos casos se dice que han visto a un perro, y resulta que sí, que tenían un perro. Han visto a un niño pequeño, una niña describió a un hombre mayor vestido con levita, que posiblemente algunos se identifican como Thomas Wally. Fantasmas y aparecidos, ¿no? Efectivamente, y todo tipo de fenómenos, tanto por parte de los que están en el museo como de los que lo visitan. Déjame que escuchemos una cosita. Lorraine y yo creemos que lo que su casa necesita es una limpieza. Un exorcismo. ¿Qué? ¿Un exorcismo? Creía que eso solo se hacía a las personas. No, no necesariamente. No. Tenemos que irnos de aquí. Me temo que no serviría de mucho. Lorraine ha visto algo que... Adelante, díselo. He visto el ente oscuro que ronda su casa y su parcela. Seguimos un poco. Nada más entrar por la puerta. Seguimos basándonos un poco. Pegado a la espalda. ¿Te imaginas ese espíritu pegado a la espalda? Es como el D-Book, además. Vete preparando fórmulas para librarnos ellos. Pon la cara de gallina. Nos preguntan, hay desde Colombia, hay augurio según la cual es absolutamente negativo llevar las cosas de los muertos, especialmente los parientes que han fallecido. Se dice que la ropa que pertenecía al ser querido está cargada de energía negativa, capaz de propagarse a otra persona. ¿Puede ser cierto? Bueno, breve, porque nos vamos. Te quedas un ratito después, ¿no? Sí, claro. Las noticias. Pues sí. Es algo también muy corriente, es algo que se suele hacer en muchas culturas. Al difunto se le entierra o se le quema con sus pertenencias, y no solamente para que le acompañen a él al otro lado, al más allá, sino también para deshacerse precisamente de las pertenencias del muerto. Es algo, por ejemplo, que la etnia gitana en todo el centro de Europa lleva a rajatabla, es decir, tú no puedes llevar nada de un difunto porque no da buena suerte. Vale, y otra pregunta dice que hay una amiga que en esta Navidad pasada recibió la visita del hermano de su novio con su mujer y su hijo. Le regalaron un peluche y a las 3 horas empezaron las broncas entre ellos. Tiró el peluche, la cosa se calmó, y al otro día buscaron el peluche y lo rompieron para ver si tenía algo dentro, y efectivamente tenía ahí tierra, hierbas y plumas. 30 segundos, ¿qué podía ser esto? Pues resulta curioso. Pues fíjate que yo en mis investigaciones y en mis locuras que hacía cuando era más joven, pues me encontré también con una cosa parecida en una casa, y nos encontramos un muñeco. Nadie de la casa sabía que estaba allí. Buscando, encontramos en el alto de un armario una muñeca de tamaño considerable, hecha a mano, y al abrirla pues encontramos pues desde hierbas, tierra, posiblemente de cementerio. Uno de los que vivían en la casa había muerto en un accidente de tráfico hacía poco, un espectacular accidente pues que les dejó a todos evidentemente pues perplejos, ¿no? Y bueno, pues esa muñeca evidentemente había sido hecha por alguien con ese propósito, es decir, es algo que se hace a menudo. Muñecas... Déjalo ahí. Lo dejo ahí. Muñecas con cosas extrañas Eso dentro. es.